días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Revisaron el video? Sí, señor. Listo. El de movimiento, el de aceleración tangencial y aceleración normal nos va a servir de pronto más para la otra semana, que es cuando vamos a ver movimiento circular. Entonces va a ser bastante útil en ese momento. Entonces vale la pena que lo vuelvan a mirar, es para la otra semana, ¿listo? Profe, qué pena, a mí ese video no me aparece. O sea, yo le doy clic para verlo y me aparece el video anterior, el de movimiento rectilíneo. Ah, me han dicho No que ya estaba. Yo sí vi ese video hace como 2 días, inclusive. ¿Y cambió? es moral. Pues no sé, ayer no lo revisé. Pero lo estoy mirando en este momento. Dale. De pronto es la cuestión de las cookies, o sea, cierren movimiento uniforme, movimiento no, tienes toda la razón. Este es el video anterior. Entonces voy a mirar qué pasó. Vale, profe, gracias. Sí, definitivamente no. Ok, ¿qué estábamos? Bien, caída libre. ¿Tienen alguna duda de la teoría que se desarrolló ahí? Así general, antes de comenzar. ¿O no saben si tienen dudas? Vamos a ver. ¿Qué opinan de este primero? ¿Qué opina Juan Sebastián Ortiz? Ah, perdón, este es un ejercicio. Ahorita lo vamos a trabajar. ¿Qué opina de esta pregunta, de esta primera pregunta? ¿Qué significa que un cuerpo realiza un movimiento de caída libre? Así de sencillo. Ortiz, no se haga loco. La D. Ok, la D dice que durante la caída se sujeta a la acción de la fuerza de gravedad y de la fuerza de fricción del aire. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ese Sí, esa movimiento, pienso. ese movimiento de caída es básicamente el movimiento de caída de un objeto en algún medio. ¿Sí? Es decir, la fuerza de fricción del aire se puede aproximar, vamos a ver más adelante, de pronto, porque creo que se sale un poquito del curso, que hay una fuerza que también va en dirección contraria al movimiento y que es proporcional a la velocidad. ¿Ok? Eso permite que eventualmente tengamos una velocidad llamada velocidad terminal. Es decir, un paracaidista, abra o no abra su paracaídas, él va a terminar con una cierta velocidad que se va a cumplir por muchos metros, ¿de acuerdo? Y esa velocidad de hecho no se demora tanto en alcanzar. Bueno, para el punto de vista del paracaidista, es decir, él puede caer, no sé, 300 kilómetros por hora y con ese 300 kilómetros por hora lo tiene unos 20 kilómetros hasta que cae al piso, ¿de acuerdo? Lo que él hace con abrir el paracaídas es disminuir esa velocidad terminal a una en la que pueda sobrevivir. Eso es todo lo que él hace. Pero entonces, de pronto no se aproxima muy bien el concepto que tenemos de caída libre, y es que es libre de fuerzas de fricción. O sea, esa está bien para un movimiento de caída, pero no caída libre. Ah, profe, en caída libre se toma el aire, la resistencia al aire como algo despreciable, ¿cierto? Sí, se toma algo como algo despreciable. No va a ser despreciable en el mundo real. Aquí lo que sucede es que el objeto es muy aerodinámico o es muy pequeño o las distancias son pequeñas. Esto de ecuaciones de caída libre puede servir para lanzamientos de un balín, por ejemplo, en una habitación, bien, pero de pronto por una bala de cañón a lo largo de un campo de fútbol ya no me va a cumplir tanto. ¿Está claro? Entonces, segunda opción.
Si despreciamos la fuerza de rozamiento del aire, ¿qué fuerza me queda? O sea, ¿cuál sería? Debería ser la B, profe. Podría La ser la gravedad. B, que La durante la gravedad. caída solamente lo afecte la fuerza de acción de gravedad. ¿Listo? El C, mire que no tiene mucho sentido que algo caiga libremente sin que ninguna fuerza lo afecte. Vamos a ver más adelante que si no hay efecto de fuerzas, me cumple algo llamado la inercia. Y es que la ley del que está quieto se deja quieto, por así decirlo. No, la ley que dice que el estado de movimiento de un cuerpo permanece constante. Y estado de movimiento me refiero no solamente a que un cuerpo esté en reposo, en su estado de movimiento, o que se mueva a una velocidad constante. Para él es exactamente lo mismo. Bien, un objeto en el espacio que no tenga ninguna interacción de fuerza podría moverse a una velocidad constante infinito, hasta que entre en un sistema solar o algo por el estilo y le empiecen a actuar fuerzas, entonces ya empieza a acelerarse o a desacelerarse. O sea, la B es como la que mejor nos cuadra para este caso. Ok, ¿qué me dice Gabriela de la segunda? La B, profe. Dice, durante la caída libre es correcto afirmar que la magnitud de la velocidad aumenta a medida que el cuerpo cae y la magnitud de la aceleración permanece constante. ¿Hay otra que tenga magnitud de la aceleración constante? Creo que no, ¿cierto? O sea, esa es básicamente la única opción que nosotros vamos a tener. Efectivamente, la magnitud de la aceleración permanece constante. Esto igual me cumple para algunas distancias, ¿no? Es decir, a escalas de los movimientos que nosotros tenemos habitualmente me va a funcionar muy bien, de pronto hasta la altura de un avión, pero un poco más allá ya la aceleración de la gravedad es diferente, o sea, la aceleración de la gravedad no va a ser constante. Sí, vamos a ver que las fuerzas gravitacionales actúan como un campo. Ustedes vieron algo en el colegio pequeñito, pero tuvo algo que ver con campos, por ejemplo, electromagnéticos, ¿sí? O campo de fuerzas electromagnéticas me refiero. Profe. Entonces, de pronto habrán visto algo de fuerza gravitacional también. De hecho, la ecuación es muy igual y muy parecida. Se la copiaron uno del otro. Y esa fuerza gravitacional disminuye con el cuadrado de la distancia y aumenta con la multiplicación de las masas, con el producto. Entonces, ahí vamos a ver que no tiene por qué ser constante a distancias muy grandes, por así decirlo. Bueno, muy grandes para escalas de planetas, de masas, ¿de acuerdo? Para ellas son distancias pequeñas relativamente, comparadas con las masas. Entonces ahí ya empezamos a jugar con la escala. Bien, ¿qué me dice Didier? Casi leo Tavera. Didier Mejía. Espere, profe, la 3 me dijo. Sí. Dice, en el lanzamiento vertical, cuando el cuerpo alcanza la altura máxima, ¿cuál de las cantidades físicas se hace cero? No hay más. La aceleración. La No, aceleración, ¿no? ¿Sí o no? Profe, no sería la C. no, no, no. Velocidad. La velocidad. Ok, La velocidad se vuelve cero. sí, la Pero aceleración es constante en todo el movimiento, ¿no? sí, Listo. con la aceleración de la gravedad Sí, pero la componente y de la velocidad se vuelve cero. se Bueno, vuelve cero. más general, si nosotros tomamos un eje coordenado donde el plano XY sea el piso, sí, podemos hacer un movimiento en esas dimensiones, entonces ya sería el eje Z, ¿de acuerdo? O sea, cuando dicen la componente Y es la componente que está en dirección de la aceleración de la gravedad. No es más, puede ser XY si queremos mirarlo en las dimensiones. Si acostamos el eje de referencia, es decir, si decimos mi piso es XY, que es lo que normalmente se hace, entonces el eje Z sería esa componente la que sería cero. ¿De acuerdo? Por simplicidad se toma el eje XY como pegado a la pared, no en el piso. Pero si se toma en el piso, pues el eje Z sale de ahí. ¿De acuerdo? Ya hemos visto esos ejes de referencia. Si usted llega y coge XY y lo para, lo usa como un plano que esté donde se mire su movimiento vertical o su movimiento parabólico, lo puede hacer, no hay ningún problema.
Listo. Y finalmente la cuarta. ¿Qué me dice Raúl? Raúl Hernández. Ya la estoy leyendo. Ok, cuarta dice, es correcto afirmar que durante el lanzamiento vertical la posición varía. Ujú. Ajá. La B. La fe, linealmente con el tiempo durante la subida y la bajada. Ok, para hablar de la posición, miremos primero qué la produce. Tenemos una aceleración constante, ¿cierto? Constante. Ojo, siempre que pasamos de aceleración a velocidad, lo que estamos haciendo es integrar. Es decir, tenemos un polinomio de grado 0, ahora vamos a tener un polinomio de qué grado. 1. 1, Ah, ¿cierto? sí. Lineal. Y de velocidad vamos a pasar a posición. Entonces tenemos que tener un polinomio de ¿cuánto? De 2. De 2. Ahora respóndame de nuevo. Respóndase de nuevo. ¿Cómo? La C. La C, linealmente con el tiempo durante la subida y cuadráticamente con el tiempo de bajada. ¿Sí? Sí. ¿Por qué tenemos dos movimientos diferentes? O sea, un cuerpo, póngale cuidado a lo que usted me está diciendo. Me está diciendo que cualquier cuerpo que yo lance hacia arriba no va a tener efecto de la fuerza gravitacional. Es decir, aceleración igual a cero, velocidad constante, posición lineal. ¿Sí? Y cuando alcanza la altura máxima o comienza a descender, por así decirlo, mágicamente ya tiene aceleración constante, velocidad lineal y posición cuadrática. Eso es lo que usted me está diciendo con esa respuesta. O sea, que tenemos dos movimientos diferentes. La D cuadrática. Bueno, lo que yo les quiero decir es, lo que yo le quiero decir es a ustedes con esos análisis que ustedes mismos se deben afrontar, es ponerle la lógica. Y lo más sencillo para comenzar acá a pensar, uy, pues cuadrático, es lineal, no, comienza por la aceleración, ¿sí? Mi aceleración, ¿qué tipo de aceleración es? ¿Es constante? ¿Es cero? ¿Es cuadrática? Entonces yo comienzo, bueno, esta es cuadrática, entonces velocidad tiene que ser a la 4, posición tiene que ser a la 5, perdón, cuadrática a la 2, velocidad a la 3, A la 3 y a la posición a la 4, sí, de acuerdo. Sí, o sea, son análisis que usted se tiene que hacer siempre, no le toman mucho tiempo tampoco y les llevan a responder esta clase de preguntas. Muy bien. Y finalmente, ¿qué me dice Emanuel de la primera? ¿Qué diferencia existiría para la caída libre de un cuerpo en la Tierra y otro planeta con gravedad mayor? Que los objetos caerían más rápido, Tenemos una porque hay mayor aceleración. tenemos una aceleración más grande, ¿de acuerdo? Con una fuerza de gravedad mayor indicaría que puede ser que el otro planeta tenga más masa, ¿sí? Pero también vamos a ver, hay una relación entre masa y distancia, entonces tiene más masa, pero su radio no es considerablemente más grande, por lo tanto hay mayor fuerza de gravedad. Bien. Mayor fuerza de gravedad es mayor aceleración, por lo tanto adquiere velocidad más rápidamente con la misma unidad de tiempo. ¿Listo? Lo que hace que cuando manejamos velocidades más grandes las cosas ocurran en tiempos mucho menores. Así que una caída desde la misma altura demoraría menos tiempo, por eso es que nosotros decimos normalmente ocurrió más rápido. ¿De acuerdo? Listo, gracias, profe. O sea, estuvo bien. Laura Cristina, ¿qué me opinas del segundo? La magnitud de velocidad disminuye ya que la magnitud de aceleración es contraria, ¿no? Durante el movimiento de subida para el lanzamiento vertical, ¿por qué la magnitud de la velocidad disminuye? Perfecto. Tienes un movimiento con una velocidad inicial en una dirección y la aceleración siempre en contra. ¿De acuerdo? Siempre en contra. Siempre me está diciendo, usted debe disminuir en esta dirección. Bueno, debe aumentar, perdón, en esta dirección. Entonces a él no le queda de otra sino disminuir hasta un punto donde va a ser cero y comenzar a aumentar en la dirección que le dice. ¿Listo? Y finalmente, Joffrey. ¿Qué me dice Joffrey? ¿Cómo se dice su nombre?
O le decimos Farid. Nada, Jeffrey está bien. ¿Jeffrey o Joffrey? Jeffrey. Jeffrey, perfecto. ¿Qué me dice el tercero? A ver. En el lanzamiento vertical, ¿cuál será la magnitud de la velocidad cuando el cuerpo retorne a la posición desde la que fue lanzada? Y que puede La misma con concluir... la que subía, ¿no? Y que puede... Ok, ¿con la que qué? Mm, Me repite. Que la misma de subida, o sea, la magnitud de velocidad es la misma de subida que la misma de bajada. De acuerdo, tiene mucha razón. ¿Cómo es la gráfica de la posición versus tiempo de un movimiento parabólico? Eh, pues sería solo en la componente que la afecta, ¿no? No, pero de posición versus tiempo, ¿cómo sería la gráfica? O sea, aquí la aceleración es constante, la velocidad es lineal. La posición sería cuadrática, ¿no? O sea, Cuadrática. yo espero que aquí me dé una parábola. El criterio de la segunda derivada me dice qué tipo de parábola vamos a tener. ¿Esa parábola va a ir hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, muy bien. Quiere decir que en el tiempo nosotros podemos llegar a ver esa parábola con unas pendientes, por así decirlo, que va a ser la velocidad, ¿sí? Lo que le estoy diciendo es, la parábola aquí va a ser totalmente simétrica. Ah, ok. Es decir, la velocidad con la que sale es la misma velocidad con la que entra, ¿sí? Mientras la parábola de mi posición versus tiempo sea simétrica, yo puedo llegar a sacar ese tipo de conclusiones. Cuando no sea simétrica, entonces tengo que empezar a mirar otra clase de teoría. Es decir, la parábola del lanzamiento que no es libre, que tiene una fuerza, no es simétrica. Tiene una pequeña deformación, por así decirlo, al final. La parábola puede comenzar suave como una parábola y termina un poquito más brusco. No sé si por ahí habían unas applets. Los puedo mostrar porque eso es más como para movimiento parabólico. Entonces, esta no interesa tanto. ¿Ok? Bien, pero por ahora, listo. La velocidad inicial y la de salida es exactamente igual. No me va a cambiar absolutamente nada. Bueno, magnitud. ¿Cómo así, magnitud. se refiere, a qué se refiere con la de salida? Es que esto es un lanzamiento vertical. Entonces es velocidad de salida con la que el cuerpo va a salir hacia arriba y la velocidad con la que vuelve y cae al piso. Ah, ok. O sea, esto... mi enemiga la parábola. Lo curioso de esta gráfica que estoy haciendo es que me va a servir si mi eje es el tiempo o mi eje es un eje de posición. O sea, vamos a tener también una ecuación para el movimiento parabólico de este tipo. ¿De acuerdo? Una clase de gráfica también va a ser cuadrática. Pero por ahora me refiero a esta clase de cosas. Mire aquí puntos de interés. Este punto, por ejemplo, que tenemos, es el punto donde la velocidad es igual a cero, ¿no? O sea, el punto de altura máxima. Hasta ahí llegó y de ahí no pudo llegar a rebasar, solo le falta comenzar a bajar. Y también tenemos otros puntos como este punto, que es básicamente la pendiente a esa gráfica, a esa curva, es la velocidad de salida, ¿ok? Esta que tenemos acá, mi velocidad inicial. Y mira que la pendiente es positiva, por lo tanto yo debería tener, según esa gráfica, una pendiente positiva, una velocidad inicial positiva. ¿Okay? Podremos mirar el mismo punto en el otro lado de la parábola y debería ser una curva con la misma pendiente de la inicial. Pero ya ahí dependemos de mis habilidades artísticas. ¿Listo? Pero esa pendiente no es una pendiente positiva, es una pendiente negativa. Sin embargo, el valor, el V sub 0, es exactamente igual al inicio y al final. Yo suelto una moneda o la lanzo con 20 metros sobre segundo, ella debería subir y volver a mi mano con la misma velocidad. Pero en sentido opuesto. ¿Ok? Y
Básicamente, por la simetría de la parábola, podemos empezar a hablar de muchas cosas. Desde acá, en el eje temporal, hasta esta posición, ¿ok? Que se conoce como tiempo de subida, ha transcurrido, póngale usted 5 segundos, ¿sí? ¿Cuánto ocurre desde el tiempo de subida hasta que volvemos a la posición en y igual a 0? El mismo, ¿no? 10 segundos. El mismo tiempo, sí, exactamente. Los dos respondieron diferente, pero exactamente lo mismo. Hasta acá vamos a tener 2 veces el tiempo de subida, o a ese también se le conoce como el tiempo de vuelo. ¿Cuánto tiempo estuvo la partícula arriba? ¿Listo? Por ejemplo, un ejercicio mental rápido. Yo tengo una partícula que la lanzo desde mi mano, ¿ok? Y la lanzo a 10 metros sobre segundos, por ejemplo. Ella llega hasta una cierta altura, póngale usted 15 metros, ¿ok? Se demoró, yo cronometro, perfecto. Yo ahora la lanzo desde los 15 metros hasta la mano. ¿Cuál debería ser el tiempo de los dos ejercicios? O en comparación, es decir, se demora más entre que sube hasta que la velocidad sea 0 o desde que yo lo lanzo con una velocidad igual a 0 hasta la mano. El de subida. Y si le digo que son el mismo ejercicio, Debería tener el mismo tiempo ambos, ¿no? son el O sea, mismo pero, ejercicio, ojo, son el mismo ejercicio y los dos están en la gráfica. Pero usted dice que la lanza. o sea, tendría el doble de tiempo, profe, si la Bueno, lanza. sí, le dije que la lanzaba, pero no, tampoco. Le dije que la lanzaba, pero al final le dije la lanzo, o sea, la lanzaba con una velocidad igual a 0. La dejo caer entonces. Ah, eso ya lo cambia. Ay, ahora fue mi culpa. Listo. Ok, si yo lo lanzo con una velocidad 0 desde el piso y llega hasta 15 metros, ahí él va a tener una velocidad igual a 0. ¿De acuerdo? De nuevo, si yo cojo el movimiento y supongamos que ya me deje interesar, pues él cae hasta el piso, no importa. Ahora, yo cojo desde los 15 metros y desde esa posición la lanzo o la dejo caer, la que le gusta esa exactitud, la dejo caer, simplemente la suelto y sería la otra parte de la parábola. Sería el mismo movimiento, ¿de acuerdo? Solo que yo lo estoy comenzando, por así decirlo, a mitad del otro, de la otra descripción. Por lo tanto, lo que yo considero como el tiempo de subida sería también el mismo tiempo que se demore hasta que baje. Va a dar exactamente igual. ¿Ok? Por eso les digo, mientras que una parábola sea simétrica, yo puedo llegar a comenzar a sacar ese tipo de conclusiones. ¿Cuánto se demora en subir? Lo mismo que se demora en bajar si yo lo cojo desde su altura máxima y lo dejo caer. ¿Ok? Por ahí les dieron una ecuación de hecho para tiempo de subida, que sale cuando la velocidad en y es igual a 0. No sé si la vieron por ahí. Sí, profe. Uno puede llegar a sacar la ecuación no de tiempo de subida, sino de tiempo de caída, por así decirlo, y le va a dar exactamente el mismo valor si usted reemplaza el valor de la velocidad o de la altura, el que usted quiera, porque son dos ecuaciones diferentes. El tiempo de subida depende de la velocidad inicial, mientras que el tiempo de caída me va a depender de la altura desde la cual yo lo dejo caer. Pero si yo reemplazo alguna de las dos, en el otro ejercicio me da que el tiempo es exactamente el mismo. No puede ser diferente, no puede cambiar porque tenemos una parábola simétrica. ¿Listo? Bueno, eso de pronto aparecerá en algunos ejercicios. Sencillito. ¿Qué opinan? Si una rama puede saltar 0,5 metros hacia arriba, ¿qué rapidez inicial tendría al momento de saltar? 1. 2. ¿Cuánto tiempo permanecerá en el aire antes de tocar nuevamente el suelo? Van pensándolo. Profe, devuélvalo. Bueno.
Harto calor. ¿Listo? Creo que voy a marcar ese punto porque es un punto importante, ¿no? ¿Qué punto sería ese? La altura máxima. La altura Altura máxima máxima. y está en el enunciado. Me están diciendo si una rana puede saltar 0,5 metros hacia arriba. ¿Puede saltar 0,6? Entiendo por el enunciado que no. Puede saltar 0,5. ¿Puede saltar 0,4,3? Sí, por supuesto. Pero no puede pasar más de 0,5. Voy a ponerlo como una Y máximo, pongámosle. ¿Listo? Esa es la altura o la posición en Y máxima que puedo alcanzar. Entonces me preguntan, ¿qué rapidez inicial tenía al momento de saltar? Es decir, ¿cuál es mi V sub 0 que me permite llegar hasta allá? ¿Cuál es la pendiente de esa recta? ¿Ok? Una. Y dos, ¿cuánto tiempo permanecerá en el aire antes de tocar nuevamente el piso? Es decir, me están preguntando 2 veces el tiempo de subida o simplemente el tiempo que permaneció en el aire. Y ya que él parte desde el piso y llega hasta el piso, puedo llegar a utilizar este análisis, el que tengo acá. Por eso lo estoy colocando 2 veces el tiempo de subida, el tiempo de vuelo. Si él llegara hasta otra posición, es decir, si él comenzara su viaje 10 metros sobre el piso, este no sería la posición inicial, o bueno, podría ser la posición inicial, pero mi posición final podría estar por acá, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso la parábola ya no es simétrica, tengo que venir a hacer otro análisis. Vale la pena hacerlos, es en el movimiento parabólico. Los vamos a ver allá. Listo. Más o menos, comencemos por las ecuaciones. ¿Cuál sería mi ecuación para la aceleración? Es la más fácil de armar. No Es se toma menos 10 velocidad metros final al sobre cuadrado segundo menos velocidad cuadrado. inicial al cuadrado sobre 2 la altura. ¿Cómo? La de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, profe. Ah, ok, lo quiero hacer por Despeja, ahí. despeja. No, pero Sí. ¿para qué? O sea, No, yo Pero que entiendo. no es aceleración no menos, es la de la gravedad. Yo Creo que no es entiendo. menos 10 metros sobre segundo cuadrado. sí, menos 10. Sí, lo que pasa es que otra persona está hablando de la Ah, ecuación ya. cinemática. Esa ya se la dieron en Ese es un para, video. ese es para allá la velocidad inicial, profe. Sí, Para eso lo decía. ya se la dieron en un video. ¿Se acuerdan de esa ecuación? Ahorita No, miramos. no. Ok, acá tenemos que a sub 0 va a ser igual a una constante menos 10 metros sobre segundo. Pongámosle simplemente menos g. ¿Listo? De hecho, en el video vi menos 10 metros sobre segundo. No 9,8. Pero bueno, casi lo mismo. Solo Sí, que... dieron 10 que porque era más Profe, fácil. profe, disculpe, yo leí que la aceleración de la gravedad por definición es positiva, pero uno le pone el signo es porque va contra el movimiento, ¿cierto? Sí, acá le estoy colocando el signo por eso. Por definición, ¿cómo así? Una constante. Sí, así decía que era por definición, Ujú. Sí, uno que le es pone el positiva signo. por definición. De hecho, esto es un vector, ¿no? A esto aquí, aunque yo no le coloque el carácter vectorial, como lo estamos viendo en una dimensión, es un vector. No les olvide. Sí, señor. Si quiere, hagámoslo solo por esta vez. Ya. Lo que pasa es que Mm, todos mis componentes de aquí para abajo van a ser en la misma dirección. ¿En cuál? En J. O sea, la velocidad va a ser velocidad en J, la posición va a ser posición en J, todo va a ser en J. Entonces, como es unas características vectoriales, decimos para qué. Simplemente dejémoslo sin el signo de vector, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo un vector, aunque estemos en una sola dimensión. Bien, tenemos la aceleración, lo cual me permite detener de una vez
Bueno, yo creo que ya está claro que es una constante por el g. Entonces quitémosle sub 0. Vamos a tener, vamos a la aceleración en ya todo. Vamos a tener también la velocidad en y, ¿no? Que es la integral de lo que está arriba. Tenemos un polinomio de grado 0, ahora vamos a tener menos g por t más b sub 0. ¿Listo? O menos b sub 0, dependiendo hacia dónde sea el lanzamiento. Y finalmente la posición. A ver. Queda cuadrática. Exactamente. ¿Listo? De manera general. Para este ejercicio, ¿tenemos velocidad inicial? Sí, profe. Sí. ¿Puede ser? No es una caída libre donde yo lo suelte. Entonces, ojo, estas ecuaciones son igualitas para subida, para lanzamiento vertical o caída libre, ¿no? Son exactamente iguales. Solo que yo comienzo a mirar términos y a decir, este término es 0, este término no. ¿Ok? Aquí la velocidad existe para las dos, pero mire que la posición inicial no. Mi posición inicial, como yo lo tomé en el eje, en el punto de lanzamiento. Entonces, esa posición inicial sería igual a 0. ¿Listo? No vamos a tener posición inicial. Perfecto. Ahora, ¿qué continúa? Profe, una pregunta. En la ecuación de posición, ¿no le faltaría el tiempo multiplicado por la velocidad inicial? Sí, acá. Listo. ¿Qué continúa? Determinar que la velocidad en y va a ser 0 cuando alcanza la altura máxima. Entonces solo quedaría reemplazar. ¿Qué reemplazamos? Tenemos la altura y la gravedad. Ya daría la velocidad inicial. Todas las ecuaciones tienen tiempo y no es una incógnita. Es decir, yo no conozco el tiempo, ¿no? Ni tampoco la velocidad inicial. ¿Sí? Profe, es que hay otra ecuación, ¿no? Que velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial menos 2 veces Bueno, la gravedad por la altura. quería llegar a esa ecuación, pero no importa. Las dos ecuaciones a mí me dependen del tiempo y me dependen de la velocidad inicial. ¿Sí? Son dos ecuaciones con dos incógnitas. Si yo despejo el tiempo de una, y es más fácil de la primera porque es lineal, y lo reemplazo en la segunda, yo estoy haciendo una ecuación que me depende de y, me depende de la velocidad inicial y la velocidad final, y de la gravedad. Es decir, me depende del desplazamiento o del cambio de la posición, del cambio de la velocidad y de la aceleración. No me depende del tiempo. ¿De acuerdo? Y esa es una ecuación bastante útil en la cinemática. Se refieren a esta. Velocidad final o velocidad en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos, de hecho no me interesa, 2g delta de y. ¿Listo? Esa es de la que me hablan. ¿Por qué les digo que no me interesa ese más o ese menos? Porque esta ecuación, vamos a ver más adelante, tiene mucho que ver es con energías. Y en alguna parte de la operación para sacarla, usted tuvo que haber hecho una operación en la cual b sub y, b sub 0y, y creo que delta de y ahora son escalares, o sea, no son vectores, son magnitudes de vectores. ¿De acuerdo? Así que este delta de y básicamente toma el signo que a usted más le favorezca, por así decirlo. Esta ecuación nunca le va a dar a usted información de una velocidad positiva o negativa, solamente le da magnitudes, no le puede dar más. ¿Ok? Bien, entonces, ¿podemos utilizar esta ecuación o podemos resolverlo de la parte de arriba? ¿Sí lo hicieron alguna vez en la vida? ¿Sacar esta ecuación de abajo? No. Hagámoslo rápidamente. Miren, el concepto físico acá es muy sencillo. ¿Qué rapidez tenía el momento de saltar?
solamente conozco la altura y máxima, ¿de acuerdo? Solamente conozco eso, pero no sé cuánto tiempo ella vaya a demorar en subir. Es decir, yo tengo que coger y decir, bueno, mi característica o mi condición física es que cuando la velocidad en y sea igual a 0, yo puedo obtener el tiempo de subida, ¿ok? Y si yo cojo ese tiempo de subida y lo reemplazo en y, evaluada en mi tiempo de subida, yo obtengo no una y particular, sino una y específica, mi y máxima. Y eso es todo lo que yo necesito hacer. Bien, eso es todo lo que yo necesito hacer. De la velocidad en y, cuando sea 0, obtengo el tiempo de subida, y cuando evalúo la posición en ese tiempo, obtengo la posición de máxima de altura. Ahí esquemáticamente está básicamente los pasitos que yo debo llegar a realizar. Bien, si está claro que acá en este punto máximo la velocidad en y es igual a 0 porque la pendiente es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Sí, señor. Eso lo estoy suponiendo que está claro por el concepto de pendiente. Bien, entonces podemos llegar a reemplazar simplemente 0 igual a menos g por t más b sub 0y. ¿Listo? Puedo pasar el gt al otro lado, me quedaría entonces g por t igual a b sub 0y. Mi tiempo va a depender de la velocidad en y la gravedad. ¿Ok? Mayor velocidad inicial en y, mayor tiempo de vuelo, o de subida, perdón. Colocarla acá de subida de una vez. Menor velocidad en y, menor tiempo de subida. ¿Sí? Porque la gravedad pues en la Tierra casi que se considera constante. Si yo lanzo un objeto hacia arriba con una velocidad muy pequeña, el tiempo de subida es insignificante. Si lo lanzo muy grande, como cuando la gente juega rugby, por ejemplo, cualquier cosa donde patea usted un balón, usted tiene tiempo de moverse, de reubicarse para poder alcanzarlo. Entonces ese es básicamente eso. Uy. Ok. Ya tengo mi tiempo, ahora lo quiero reemplazar en la ecuación de y. ¿Listo? Y mi y, una vez yo lo reemplazo, pues ya va a ser la y máxima y va a ser igual a menos g tiempo de subida al cuadrado sobre 2 más tiempo de subida, y mi y sub 0 es igual a 0. ¿Listo? Reemplazo esto, b sub y sobre g al cuadrado y de manera lineal, y me queda algo por el estilo. ¿Ok? El video tenía creo que esta parte algebraica, pero yo supongo que solo uno lo hizo, o tres, no creo que más. Entonces ahí hagámoslo rápidamente. ¿Cómo? Que no le oí bien. Ok. B sub y por B sub y me da B sub y cuadrado. Y G, no hay nada que hacer, me queda simplemente G. Ojo, del primer término de este yo podría llegar a hacer una cancelación aquí pequeñita. Acá tengo la gravedad y acá tengo la gravedad cuadrada, ¿no? Sí. Lo que quiere decir que del lado izquierdo yo básicamente tengo menos B sub 0y cuadrado sobre 2g. Y de la parte de la derecha tengo B sub y cuadrado sobre g. ¿Ok? Así que siendo estrictos, algebraicamente tengo que responder una pregunta que tenemos en los matemáticos del siglo XVII. ¿Cuánto da menos un medio más 1? Porque eso es el término que me está acompañando a la misma constante, a b sub 0y cuadrado sobre g, b sub 0y cuadrado sobre g.
menos 1/2 de la parte izquierda Me y el da más 1 uno, en la ¿no? derecha. Me da un medio. Más 1/2. Da un medio, profe. Medio positivo. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Es decir, bien, yo me puedo aprender las ecuaciones o me puedo aprender el concepto. Esta es la ecuación para la altura máxima y sale de estos razonamientos que están acá pequeños. ¿De acuerdo? Primero el tiempo de subida y cuando reemplazo el tiempo de subida en la posición obtengo mi altura máxima. ¿Listo? Eso a mí me responde la primera pregunta. Lo único es que me están preguntando es la rapidez inicial, ¿no? Entonces hagamos el reemplazo aquí rápidamente. Bueno, el despeje. Voy a mandar ese 2g a acompañar a la altura máxima y me va a quedar esto por acá. B sub y cuadrado, pongámosle 2g por y máximo. Si saco la raíz, estoy eliminando aquí este cuadrado y estoy colocando la raíz de este lado. ¿Listo? Este resultado en la que la velocidad es igual a la raíz de 2g por h, por así decirlo, o 2g por un y, es un resultado que vamos a ver muchísimo, muchísimo. Ahora, imagínense que esta altura y máxima no fuera positiva, sino que fuera negativa. Quiere decir que no tenemos raíces en los reales, entonces el resultado está en otra dimensión. No exactamente, como les digo, esta ecuación que nosotros tenemos acá es más una ecuación energética. Básicamente este delta de y depende de usted de cómo plantee el ejercicio. ¿Okay? Este delta de y y este g usted lo puede llegar a mirar vectorial siempre y terminar cuadrando acá los signos mágicamente para que le dé siempre positivo, o entiende que aquí usted tiene son magnitudes. Entonces es una ecuación que vamos a ver un poquito más adelante cómo utilizarla, porque vamos a obtener la misma ecuación de otra metodología, la misma. ¿Okay? Por eso es que obtenemos siempre este tipo de resultados. No vamos a tener ese problema con que me da una raíz negativa nunca. ¿Listo? Bien, ya tenemos la velocidad de sub y. Ahora me falta el tiempo de subida, pero pues ya lo tengo aquí también, ¿no? Básicamente es dividir esa ecuación por g. Bueno, aquí también está. Listo. ¿Cómo entra un g cuando entra en una raíz? Tiene que entrar como un cuadrado, ¿no? Es decir, algo por el estilo. Para que no se vea afectado. ¿Sí? Porque la raíz de 1 sobre g cuadrado es 1 sobre g. Así de sencillo. Entonces acá puedo llegar a cancelar este 2, este g, y tengo mi resultado. No sé si esta ecuación de tiempo de subida estaba en el video, creo que no. No, pero yo no la vi. Bueno, pero se saca. Se saca y no es doloroso. ¿Sí? Ninguna de las cosas que hemos hecho acá ha sido doloroso. Listo, ya tengo entonces mi tiempo de subida y aquí sería que 2 por 0,5. 2 por 1/2, básicamente. Ok, 1 sobre 10, 1 sobre raíz de 10. Eso es. Y la velocidad en y sería la raíz de 2 por 10, 20 por 0,5. O sea, raíz de 10. ¿Sí? Esa es la relación entre la velocidad sub 0y y el tiempo de subida. Ahora los numéricos no me interesan tanto. Ok. Qué pena. Ese es el tiempo de subida, ¿no? Pero la pregunta, cuando me dice acá cuánto tiempo permanecerá el aire antes de tocar el suelo, me está preguntando 2 veces ese tiempo. Es decir, me están preguntando el tiempo de vuelo. 2 sobre raíz de 10. Que es 2 veces el tiempo de subida y lo que es de arriba. ¿Listo? Hay que tener un poquito de cuidado
en lo que me pregunta el enunciado y lo que yo estoy haciendo numéricamente o algebraicamente. Por acá, numéricamente no me interesa cuánto de tanto. ¿Ok? Listo. ¿Faltan más ejercicios? Sí. Este es más conceptual, de hecho podemos resolverlo de una vez. Creo que ya está hablado. Miren este, se realiza el lanzamiento vertical de una pelota desde lo alto de un edificio de altura h con una velocidad inicial en y, positiva, ¿cierto? Miren el signo de la j. También se lanza una pelota hacia abajo con una velocidad inicial v sub 0y. Tiene la misma magnitud, el de lanzamiento hacia arriba o el de lanzamiento hacia abajo, pero lo único que cambia es que uno se lanza en j y el otro en menos j. Pregunta, ¿qué pelota tendrá más rapidez al llegar al suelo? Justifique. La que tiene velocidad inicial hacia abajo, profe. ¿Por qué? Porque va en sentido de la aceleración de la gravedad. Correcto. Y Le va a ganar más Al velocidad no cuando estar en llega al suelo. contra de al no estar en contra de la gravedad, pues entonces bajaría pues, con una velocidad más rápida. Ya la velocidad y la aceleración, al ser dos vectores en la misma dirección, se vuelve un movimiento acelerado. ok. Acá tenemos la ecuación para la velocidad en y. Voy a tomar la prestada. Muy bien, porque es lo que me están preguntando, ¿no? Y acá tenemos el tiempo de subida y el tiempo de vuelo. Voy a tomar las prestadas también y las voy a dejar por acá quieticas. Listo. ¿Qué me daría la velocidad en y si yo reemplazo el tiempo de vuelo? Daría 0, ¿no? De sub y Sí, igual a sí. 0. Perfecto. ¿Y qué pasa si yo reemplazo ahora 2 veces el tiempo de vuelo? Seguiría dando 0. No. No podría darme 0. No me podría dar 0. Es decir, la pregunta básicamente, por eso les digo que la pregunta ya está resuelta acá. ¿Cuánto es la velocidad en la altura máxima v sub 0? Bueno, la velocidad en ese punto es 0, punto. ¿Y cuánto es la velocidad en 2 veces el tiempo de subida? Es decir, el tiempo de vuelo. Ah, la máxima. La inicial, ¿sí? La misma velocidad inicial en magnitud, pero ¿qué pasa con el sentido vectorial? Es diferente. Es diferente, es negativo, es negativo. Entonces aquí lo que me están planteando es dos ejercicios muy diferentes que son el mismo. O sea, no va a tocar que ustedes hagan el resto. Este es cuando se lanza hacia arriba, ¿de acuerdo? Cuando se lanza hacia arriba, se dice que se lanza desde lo alto de un edificio, así que yo podría llegar a suponer que puedo llegar a tomar mi eje de referencia del edificio, por ejemplo, y por acá está el piso, ¿bien? Por acá está el piso, voy a colocar una lineecita simplemente para marcar dónde está el piso. ¿Ok? Y este podría ser mi edificio. ¿Listo? Eso sería si yo lo lanzo hacia arriba, ojo, con una velocidad inicial. Por supuesto, la pendiente de esa velocidad que nosotros tenemos acá va a ser mi velocidad inicial. ¿Listo?
tengo una velocidad inicial positiva. Mire lo que pasa cuando él vuelve al mismo punto de lanzamiento del edificio. Vamos a tener la misma velocidad, pero con una pendiente negativa, pero la magnitud va a ser exactamente igual, ¿sí? Mientras que nosotros tenemos otro tipo de lanzamiento en el cual directamente lo estamos lanzando hacia el piso. Eso me quedó horrible. Lo estamos lanzando hacia el piso ya con esa pendiente, es decir, ya con esa velocidad inicial. Con menos B sub 0. Sí, entonces mi pregunta es, ¿cuál llega con una velocidad mayor? Esa es la pregunta del ejercicio. Ahora digo que es bastante conceptual. ¿Cuál llega con mayor velocidad? ¿El que yo lanzo directamente hacia abajo o el que lanzo hacia arriba? Llegan con la misma velocidad. Tienen que llegar con la misma velocidad, no hay de otra. ¿Cuál llega en menor tiempo? La segunda. El que lanzo, El que lanzo directamente hacia abajo, ¿no? Porque aquí está en la gráfica, ojo. A uno, por supuesto, gastó mucho tiempo en la parte de la parábola simétrica, ¿sí? Gastó mucho tiempo en subir y volver a bajar y llegar con la misma velocidad inicial. Pero al fin y al cabo, sin importar cuál de los dos yo tome, él va a llegar al piso con la misma velocidad. Es más, la cosa es más tétrica, más dura, pero ese tema lo vamos a ver más adelante. No importa yo con qué ángulo lance esta parábola, absolutamente ninguno me da bueno, aquí es posición versus tiempo, ¿sí? Pero supóngase que aquí tenemos Y versus X. Si yo lanzo mi objeto no hacia arriba ni hacia abajo, sino que lo lanzo con un ángulo con respecto a la vertical, si lo lanzo completamente horizontal, desde que yo le pongo una velocidad inicial, su velocidad final en magnitud va a ser exactamente igual. ¿Va a cambiar el vector? Sí, el vector de velocidad cuando llegue al piso va a ser diferente, pero su magnitud va a ser exactamente igual, ¿ok? Y eso tiene mucho que ver con esta ecuación, la que ustedes me mostraron hoy. Porque al fin y al cabo, el delta de la posición que yo tengo que recorrer es exactamente igual. La velocidad inicial es exactamente igual, la velocidad final es exactamente igual, es decir, todas estas condiciones que yo tengo acá son las mismas y esta ecuación tiene mucho que ver es con energía, vamos a verlo más adelante, no tiene nada que ver con cosas vectoriales, así que llegan a la misma velocidad sin importar el ángulo con el que yo lo lance, sin importar la dirección, si lo lanzas arriba o hacia abajo o en donde sea. ¿Listo? Bueno, ya, los dejo. Ahí queda uno por mirar. Este. Que ya está como adelantado. ¿Sí? Es una bobada. Bueno, muchas gracias por venir. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Chao, que estén muy Profe, bien. chao. Gracias a ustedes. Gracias, profe.